Como les decíamos, vamos a conversar sobre el Fondo de Solidaridad y tenemos dos invitados que nos acompañan para brindar su posición, su visión desde distintos lugares. Quizás en un lugar desde la militancia, un poco más desde afuera, nucleando a egresados de la educación pública, y desde el lado del Consejo Directivo Central, también representando a los egresados, pero participando en la discusión y por lo menos pudiendo plantear arriba de la mesa algunos asuntos. Federico Kreimerman, te damos la bienvenida, es el representante de los egresados en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y tenemos a Adriana García Quintana, presidenta de AUDETEP, Asociación Uruguaya de Egresados Terciaria y la Educación Pública. Después vamos a conversar de lo que representa la asociación. La primera pregunta que les quiero hacer a los dos, y en tono general como para plantear la discusión, porque me parece que es el tema central. Federico, en Uruguay, ¿la educación terciaria es gratuita? No, actualmente tal cual está definido en la ley que reglamenta el Fondo de Solidaridad, no. ¿Por qué? Porque un fondo que fue creado en el año 94 para tener un fondo de becas para ser solidario, efectivamente, como lo decía, se cambió en el año 2002, y eso es lo que rige hoy, a imponer un tributo que es para todo aquel que tenga título expedido por la Universidad de la República y otras instituciones de la educación terciaria, pero principalmente la Universidad de la República, y no mira si la persona ejerce o no ejerce esa profesión, es decir, si vive o no vive de ejercer la profesión que estudió. Eso no importa para la ley, lo que importa es que haya pasado por la educación pública. Por lo tanto, desde el punto de vista frío y conceptual de tu pregunta, no. Hoy hay que pagar por haber ido a la universidad pública. Ya voy con la visión de Adriana, pero teniendo en cuenta, estamos en un tema que es neurálgico y que muchas veces cuando se plantea, porque yo recuerdo, por ejemplo, el hoy ministro de Economía, Daniel Astoria, en algún momento habló de revisar el tema de la gratuidad de la educación y de la universidad en particular. ¿No se debe una discusión en la Universidad de la República sobre si tiene sentido al día de hoy que a uno no le cobren para, por ejemplo, poder inscribirse? El tema de la gratuidad que se habla tanto, ¿no habría que en algún momento tirar el asunto y empezar a discutirlo en serio? La universidad lo ha discutido, es decir, la propia discusión en los años 90, por la cual terminó en esta ley del Fondo de Solidaridad, había iniciado con una discusión propuesta desde las autoridades de la época de poner o no poner en la Universidad de la República una matrícula, que desembocó en esta especie de matrícula diferida que es el Fondo de Solidaridad, es decir, que no es que llegamos acá sin discutir la matrícula de la universidad. En el esquema actual, la Universidad de la República cuesta dinero, es financiada en su gran parte por el Estado y recibe un presupuesto dentro del Estado. Nosotros creemos que eso es correcto, que la forma en que se financie sea a través del presupuesto estatal y que el Estado recaude de una manera equitativa los recursos para financiar la educación pública y los demás servicios públicos. Es decir, que no le corresponde a la universidad un fin ni fiscal ni de redistribución de los ingresos. ¿No estarías de acuerdo, por ejemplo, con que se analizara establecer un sistema de matrícula o eventualmente, no sé, que si uno cursa la universidad y no logra determinados avances o bueno, se anota en muchas carreras, que es algo que también sucede, ¿no? Mucha gente que se anota y abandona, se anota y abandona, y se repite durante los años. Y eso tiene un costo para la universidad. ¿Eso no habría que revisarlo quizás? Eso tiene un costo para la universidad, pero aún así, si comparamos los números del país, la cantidad de profesionales y la cantidad de universitarios que el país tiene por habitante es baja en relación incluso a los países de la región, a los países más desarrollados, a países como Finlandia, que se los compara a veces. Es decir, que más allá de mirarlo como un punto de vista individual, de si a cada persona le debo cobrar o no, el país necesita más profesionales, más universitarios, y si quienes dirigen al país quieren apostar al desarrollo del mismo, deben apostar a tener una fuerte institución de educación terciaria que pueda generar la mayor cantidad de profesionales posibles, digamos, y financiar eso, recaudar la financiación de eso de una manera, desde mi punto de vista, equitativa, sí, y justa. Adriana, presentemos brevemente qué es la Asociación de Egresados, la Asociación Uruguaya de Egresados de la Educación Terciaria Pública. Somos una asociación que nuclea a los egresados de la educación terciaria pública, UDELAR, UTU y en el futuro, cuando empiecen a egresar, UTEC. O sea, todos aquellos que pagan fondos de solidaridad.
Y bueno, hemos trabajado mucho ya desde hace tiempo con el tema Fondo de Solidaridad, muchos años, a través de Audetep desde junio del año pasado, que fue cuando se formó la asociación. Estamos mucho en contacto con Federico, con las demás asociaciones profesionales, y tenemos un proyecto de reforma del fondo, el FONABET se llama, Fondo Nacional de Becas. Ya vamos a hablar sobre el proyecto. Ahora, ¿por qué la necesidad de nuclear en una asociación a los egresados cuando hay un representante de los egresados en el Consejo Directivo Bueno, Central? pero él es representante en el CDC, por el orden egresados. Claro. Nosotros somos... Claro, por eso decía, ¿por los qué de, la necesidad? Porque no sé, o sea... Y porque sí, porque una cosa es el orden egresados y otra cosa es el profesional común. Porque nosotros nos manejamos a nivel nacional, tienes la gente del interior, aquí el CDC se maneja en Montevideo, se reúne en Montevideo. Es nuclear, así como está la asociación específica de escribanos o de abogados o de ingenieros, él también forma parte de la asociación de ingenieros y forma parte del orden egresado. Digo, abrir vías para nuclearnos todos y llegar a un fin común. ¿Y cuál es el fin común? Reformar el Fondo de Solidaridad. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes tienen? Nosotros tenemos una propuesta que se llama FONABET, Fondo Nacional de Becas para la Educación Terciaria, donde cambiamos muchos puntos del Fondo de Solidaridad, pretendemos cambiar la cantidad de años de aporte. Hay un mínimo no imponible, si tú ganas menos de eso no pagas, pretendemos subir ese mínimo. Hay reglamentaciones del fondo, como por ejemplo la posibilidad de retenerte el 100% del sueldo, nos parece una barbaridad, eso también lo vamos a cambiar. Y muchos pequeños detalles más de funcionamiento, ¿no? Pasarlo otra vez a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, como era en sus inicios, porque se ha creado una bola burocrática en el Fondo de Solidaridad, de 2 millones y algo de dólares al año que está saliendo del aporte de los profesionales. Como una bola burocrática. Sí, horrible, con unos sueldos altísimos que no los marcamos quienes aportan. Pero se había dicho en su momento, me acuerdo de la discusión de la polémica por el sueldo de quien presidía el Fondo de Solidaridad, y se había dicho que se iba a topear y que se iba a cambiar. No se ha topeado. ¿Cuánto cobra la persona que preside el Fondo de Solidaridad? El gerente general del fondo, pues en 2015, cuando salió la última reforma, su sueldo era de 267.000 pesos por mes. Es el gerente general. Después de ahí tenés más gerentes, 4 o 5 más, que andan no con ese monto, pero con montos muy altos. Digo, ya te digo, la burocracia del Fondo de Solidaridad se lleva casi un poquito más de 2 millones de dólares al año. Con lo cual ese dinero se podrían dar casi 800 becas más. Una instancia parlamentaria en la cual José Carlos Cardoso fue quien de alguna manera interpeló esto y puso arriba de la mesa el tema de... Lamentablemente no contamos con él. Sí, bueno, atravesó algunos problemas de salud, en fin. Fue quien puso arriba de la mesa el tema del sueldo. Y yo recuerdo que en aquel momento se había dicho que se iba a corregir. Vos, Federico, ratificás que esto no se corrigió. No. Hay dos cosas distintas. El sueldo, yo se la paso para cualquier televidente, está publicado en la página web del propio fondo, la escala salarial que tienen, y si no me equivoco, ahora están 240.000 pesos por ahí el sueldo del gerente, y por arriba de los 100.000 pesos el de otros. Eso es el líquido. El de otros, ahí está. Eso está en la web que se llama Transparencia del propio fondo, o sea que cualquier duda se puede consultar. ¿Pero compartís el concepto de bola burocrática? Sí. Incluso eso es parte de la resolución unánime que tomó la universidad, de observar que los gastos de administración y funcionamiento del fondo son elevados para las funciones que cumple y para el objetivo noble y solidario que se pretende tener. No está de más indicar que esos 2 millones de dólares, poquito más de 2 millones de dólares anuales que se lleva la estructura administrativa del fondo, salen del aporte solidario de los profesionales. Se quita una parte que no va a becas, que no va al presupuesto de la universidad y se usa para financiar eso. ¿Qué costo tiene que tener? Tiene que tener si no tiene empleados, eso está claro. Ahora, el volumen que tiene hoy, para nosotros, es tremendamente exagerado cuando esto está basado en ser solidario. Por ejemplo, te digo para que tengas una idea, en la ley original del 94, el costo de funcionamiento, de burocracia del fondo era, por ley, un 1,8%. Ahora después se modificó, se fue subiendo, quedó en un 7%, ahora ya están pasados, están mucho más arriba de un 7%.
O sea, el Y costo de nosotros lo que funcionamiento interno queremos está es por volver encima al del 1,8, entre otras cosas. Porque esos 2 millones de dólares que te estábamos hablando equivalen casi a 800 becas más al año. Entonces nos parece un desperdicio, preferimos dar más becas porque cuidado que ni él ni nosotros estamos en contra de las becas, todo lo contrario, dar más becas o mejores becas, porque son muy bajitas, son 7.000 pesos por mes, tampoco es que sea un disparate. Claro, a priori esto es bastante difícil pensarlo y plantearlo para alguien que no lo maneja. Para que alguien que no está metido de lleno en el asunto. Pero lo que uno piensa cuando está por fuera de esto es, bueno, a ver, hay 120.000 personas que aportan anualmente, ahora por mes, pero bueno, en fin, anualmente al Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República. ¿En qué se gasta ese dinero? Federico. Ahí siempre hago la aclaración. A pesar de que se llamen parecido, hay dos cosas. Está el Fondo de Solidaridad, que es un fondo que es el creado en 1994, que como yo te decía, se modificó en el año 2002 en la rendición de cuentas y pasó a ser abarcativo de todo aquel que tenga título, no importa si vive o no de eso que estudió. Eso alimenta un fondo para becas que administra una comisión también designada por ley, que es presidida por el Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, la comisión que administra el Fondo de Solidaridad y dice a quién le da la beca, cómo y cuántas, la dirige el delegado del Ministerio de Educación y Cultura. Y después hay otra ley del 2001, en época de contexto de crisis económica, que regula lo que se llama el adicional del Fondo de Solidaridad, que se llama adicional porque delegó en ese organismo recaudarlo, pero que tiene otro fin distinto, que es complementar el presupuesto para obras de la Universidad de la República. Yo siempre aclaro acá, se justificó en un momento de crisis, en un contexto donde no había dineros para la Universidad de la República, un acuerdo compartido en ese momento por las autoridades de la universidad ante la necesidad presupuestal, que para nosotros hoy no se justifica. Está claro que entre el 2001 y el 2017 la economía cambió, incluso viviendo picos mucho más altos. Entonces son dos cosas distintas. Uno alimenta un fondo de becas, del cual la universidad, por ejemplo, no tiene prácticamente injerencia, tiene un miembro de una comisión de 8 que dirige el Ministerio de Educación, y otro es el adicional. Y todo sale en la misma bolsa, vamos a decir. Todo sale de los mismos profesionales. Claro. Sí, sí. Todo sale de los profesionales. ¿Y cuánto del aporte de los profesionales va para becas y cuánto va para el adicional o para Ahí complementar está. obras? El total de lo que se recauda para becas son 18 millones de dólares por año. De eso, para becas van 16 millones y medio. El otro 1,5 millones está alimentando la infraestructura que te decíamos hoy. Así que para becas se utilizan 16 millones y medio de dólares por año. Por el adicional se recaudan unos 13 millones de dólares. Hay una quita ahí de un 1 y poco por ciento que queda también para administración y el resto va al presupuesto de la universidad que lo utiliza para financiar sus obras. El pasado martes, corregime si me equivoco, en la reunión del Consejo Directivo Central se dio un paso que me parece que es crucial y que quizás, claro, pasaron tantas cosas en la semana que un poco hasta nos pasó desapercibido para la agenda periodística. Pero hay una resolución de empezar a hincarle el diente a este asunto y que haya un cambio. Primero le consulto a Federico, después a Adriana. Esto abre una puerta de esperanza y vos que estuviste participando de este asunto, ¿qué representa este cambio de reconocer que hay que empezar a trabajar en cambiar el Fondo de Solidaridad? Ahí está. Bueno, la resolución que se tomó esta semana es resultado de un planteo que los egresados hicimos hace un mes y medio, más o menos a principios de marzo, donde nuestro planteo era, primero, nuestra opinión concreta sobre el fondo, que yo te la decía hoy al principio cuando me preguntabas de la gratuidad. Nosotros tenemos una opinión clara, que es que tal como están las cosas hoy, por un lado se vulnera la gratuidad. Esto no quiere decir que yo esté en contra de que haya un sistema solidario de becas. Digo que como está redactado hoy, se le cobra a alguien por haber ido a la Universidad de la República. Dicho esto, yo estoy a favor de un sistema de becas. No quiero ni de ninguna manera que una solución a esto repercuta en menos becas para que quienes las necesitan puedan estudiar. Eso a mí me interesa dejarlo bien claro. Pero fuimos al Consejo Central de la Universidad a hacer un planteo, primero, de esto que acabo de decir, y segundo, el Fondo de Solidaridad hoy es tremendamente inequitativo. Un sistema que apunta a la solidaridad no puede ser solidario solo en la parte donde otorga, sino también en cómo se recaudan los fondos para eso. Y hoy el Fondo de Solidaridad recauda, grabando con montos iguales, realidades distintas. Además de ni siquiera ver si la persona ejerce o no ejerce la profesión por la que estudió, tampoco mira el nivel de ingresos que tiene. Fija un mínimo, que es 28.000 pesos nominales, que en términos líquidos esos son 23.000 pesos
Es decir, nadie vive en la abundancia con un sueldo así en este país. Estoy diciendo eso para decir que nos parece bajo ese mínimo. Y una vez que se supera el mínimo, grava por igual, distinguiendo entre duración de la carrera para fijar el monto, pero no entre ingresos. Es decir, que se puede dar que le cobren lo mismo a dos profesionales de la misma carrera que ganan cosas distintas. Si uno cobra 30.000, va a pagar Sí. lo mismo que si uno cobra 300.000. Sí, yo trabajo en una empresa donde yo tengo un sueldo y mi gerente tiene un sueldo 5 o 6 veces más grande que yo. Es correcto porque tiene otro tipo de responsabilidad, pero pagamos lo mismo. Podemos ir al área de la salud, donde uno puede ver a un cirujano y a un licenciado en enfermería pagando lo mismo por fondo, porque sus carreras duraron los dos determinados años, más de determinados años, y está claro que tienen niveles de ingresos distintos. Grava lo mismo a egresados de las facultades de Humanidades o de Bellas Artes, que claramente tienen distinto nivel económico a la hora de insertarse en el mercado laboral, que un médico, un arquitecto, un ingeniero. Les grava igual. Eso para nosotros es profundamente inequitativo y es regresivo, porque al fijar un monto fijo a ingresos altos y bajos, representa una porción mayor de aquellos que tienen ingresos bajos y por lo tanto nos parece una contribución que es regresiva. Totalmente contrario a todo el sistema tributario que se intenta imponer, ¿no? La idea entonces, me imagino, será proponer modificaciones, esto lo pregunto, pero lo infiero también, que no afecten la recaudación en cuanto al monto, pero que se distribuya de otra manera. Ahí está. Primero eso, hacer algo gradual y equitativo para nosotros debería ser en función de la real capacidad contributiva de cada uno. Esa es la forma para nosotros justa. ¿Ah? Que pague más el que tiene más. Que pague más el que frase tiene que más. tantas veces se utiliza. Aclarando que, a mi entender, el país ya tiene un sistema tributario para eso y podría desde ahí regular y financiar esto. Y no tener, por ejemplo, que gastar los 2 millones de dólares anuales en otra estructura que también recaude. Pero es una discusión difícil de solucionar en el corto plazo. Así que mínimo queremos una solución que, sin afectar las becas, pueda ser justa en la hora que recauda. Después está el tema del adicional. Ahí, si bien apuntamos a lo mismo, antes, para nosotros es importante dejar claro, y la resolución de la universidad también lo deja claro, es la universidad hoy apela a ese adicional porque no recibe y no ha recibido aún el presupuesto que le solicitó al Parlamento y al Gobierno Nacional para funcionar. No es menor dejar sobre la mesa planteado que al día de hoy la universidad va recibiendo el 36% del dinero que solicitó. ¿Qué solicitó? La parte que entiende le corresponde de la promesa del 6% del PBI para la educación. La universidad dijo, se prometió, el Poder Ejecutivo nos prometió esto, lo pasamos a pesos, hacemos el pedido y ese pedido no se ha cumplido. Incluso el año pasado hubo una tentativa en la rendición de cuentas, en el plan de consolidación fiscal del Ministerio de Economía, de reducir el presupuesto universitario que afectaba, por ejemplo, rubros como la infraestructura. Entonces, un paso previo es a las autoridades, lo que le planteamos es, si se quiere solucionar esto, cumplan con el pedido presupuestario de la universidad, que es cumplir con la promesa del presupuesto educativo, y el problema del Fondo de Solidaridad Adicional se soluciona rápidamente. Adriana, una de las cuestiones que generalmente se plantea por parte de los egresados, y me consta que esto es una preocupación, pero central, es el tema de la comunicación. De mucha gente que se entera que tiene que ir a pagar el Fondo de Solidaridad, cuando en realidad capaz que ya está en el clearing de informes. Exacto. Nadie nunca le avisó o le recordó, miren que usted, transcurrido determinado tiempo, tiene que empezar a aportar, o se encuentra con una deuda muy grande, o ahora hubo un cambio que pasó a ser de anual a mensual y también no hay se una entera. dificultad. Como que uno tiene que ir a hacer el trámite. Eso es un asunto Y también estar importante a mejorar. pendiente permanentemente de cualquier variación, cualquier cambio. Porque lo de pagarlo mes a mes fue por decreto que salió el 10 de enero. El 10 de enero, o el 12 o el 13, dime tú quién estaba pendiente de los cambios reglamentarios. Es así, de hecho hay más de 6.000 profesionales en el clearing por culpa del Fondo de Solidaridad. Porque ¿qué pasa? El Fondo de Solidaridad tenía esta línea. Esa línea se ha ido corriendo con el correr de los años y han quedado del lado de los que tienen que pagar cada vez más licenciaturas que antes no pagaban. Hay muchísimos casos, traductores públicos que no tenían ni idea. Bueno, a ustedes los prensa, periodismo, les tocó también. Digo, muchísimos casos. Y como no está específicamente comunicado, que sería nada más que mandar un mail a todos los profesionales y egresados terciarios, mucha gente se ha encontrado con unas deudas grandes, muy grandes, en el Fondo de Solidaridad.
Y eso implica que te manden al clearing y bueno, y muchos casos que ya están siendo embargados, ¿no? Se nos fue el tiempo de la entrevista, lamentablemente, da para conversar largo y tendido. Simplemente, Federico de alguna manera esbozó una respuesta, pero quiero preguntárselos directamente en 30 segundos a cada uno. ¿Sería criminal eliminar hoy el Fondo de Solidaridad, como dijo Marcarián? Criminal no. Yo repito lo que dije antes. Si se cumple con el presupuesto de la educación, no. No. La universidad pidió dinero para infraestructura y pidió dinero para un fuerte programa de becas superior al del fondo. Si no nos da el presupuesto de la universidad y además eliminaran el fondo, sí, yo no quiero dejar a los estudiantes sin beca, pero es un problema hoy de voluntad política de las autoridades nacionales de solucionar el problema, de cumplir con lo que se dijo que se iba a hacer, que es otorgar a la educación pública y en particular a la universidad el presupuesto. Con eso no es criminal eliminar nada. Adriana, casi como un Totalmente cierre. de acuerdo con Federico, porque nuestro proyecto va rumbo a hacer una política de estado de becas. Si hay política de estado de becas, las becas van a seguir existiendo. Digo, ninguno, ni ellos ni nosotros estamos en contra de las becas, todo lo contrario, como te decía hoy. Por lo cual, eliminar el Fondo de Solidaridad no me parece criminal, y menos que menos eliminar la burocracia del Fondo de Solidaridad. No es para nada criminal. Sí, son 800 becas más al año prácticamente. Federico Kremerman, Adriana García Quintana, le agradecemos por su Gracias a presencia ustedes. esta mañana y bueno, seguramente se seguirá hablando de este asunto, así que no va a faltar oportunidad que nos volvamos Seguramente a ahora viene convocar. rendición de cuentas, Exacto. presentar los proyectos, o sea, hay mucho para Hay mucho para charlar y conversar. pelear todavía. La pausa y seguimos con más noticias.